Hola, muy buenas tardes. Soy la psicóloga Janet Jiménez y el día de hoy les vamos a presentar dos temas muy importantes. El primero, las familias monoparentales. Vamos a conocer qué son, cuáles son sus características, cuáles son las problemáticas y los retos a los que se enfrentan y cuáles podrían ser algunas estrategias para enfrentar los mismos. Posteriormente vamos a conocer un poco más acerca de las familias con hijos adoptivos. Vamos a conocer de igual forma sus características, sus retos, las problemáticas a las que se enfrentan y cómo poder resolverlos. Ahora bien, empezando con este primer tema, en cuanto a familias monoparentales, vemos que en México las estadísticas apuntan a que existe mayor proporción de familias monoparentales encabezadas por una mujer. Esto constituye el 84% de la población de las familias monoparentales. Ahora bien, sabemos también que casi una quinta parte de los hogares de familia en México son constituidos por familias monoparentales. Esta cifra ha ido en aumento, debido a que han habido muchos cambios a nivel social, que posteriormente vamos a hablar de ellos. Ahora bien, las entidades que tienen mayor proporción de hogares monoparentales son el Distrito Federal, Morelos y Guerrero. Entre estos lugares, cabe añadir que los alumnos que encabezan un hogar monoparental tienen entre 30 y 59 años de edad, pero también encontramos a jefes de familia entre 15 a 29 años de edad, lo cual representa el 6.4 de estos hogares. En esta población en específico, de los 15 a los 29 años de edad, encontramos sobre todo madres solteras, sobre todo madres cuyo embarazo fue en la adolescencia, el cual también se hablará posteriormente. Ahora bien, de las jefaturas masculinas y femeninas en los hogares monoparentales, un dato muy importante es que 60% de ellos tienen educación básica, por lo que una gran problemática en ellos también es las dificultades para el acceso a un salario mayor al salario mínimo, y que esto también pueda ser de utilidad para cubrir las necesidades básicas de la familia. 12% de esta población cuenta con estudios de nivel superior y 97% de estas mujeres de familias monoparentales son trabajadoras, en comparación de 95.9% de hombres que encabezan hogares monoparentales y realizan funciones laborales. Ahora bien, vamos a ver que estas familias monoparentales han ido en aumento debido a grandes cambios psicosociales que se han presentado en los últimos años. En primer lugar, estos cambios derivan de un aumento demográfico, es decir, ha habido como tal una reducción de la natalidad y un retraso en la maternidad, debido también a que se ha promovido más el uso de métodos anticonceptivos y en el que ha habido un cambio incluso en la concepción del matrimonio, el cual ya no es digamos, un parámetro social al cual las mujeres o los hombres se aboquen como antaño. Ahora, estos cambios que también han existido han sido también a nivel ideológico y de valores. Se producen cambios en torno a la familia y a la posición social de la mujer en lo mismo, debido a que ha habido un incremento de las mujeres en el ámbito laboral. Ha habido un incremento en investigación también en cuanto a derechos sociales de la mujer, y eso también ha permitido que ellas poseen más libertades y que ellas también construyan pautas y comportamientos sociales diferentes a los de antes. Las mujeres ya no se quedan en casa, ya salen a buscar trabajo, son profesionistas que tienen una posición social más alta, y eso también influye en que, bueno, las mujeres también busquen no solamente establecer una familia nuclear, sino también establecer familias monoparentales en las que en algunas ocasiones, por ejemplo, pueden llegar a adoptar a un hijo o retrasar la maternidad en edades posteriores. Ahora, la existencia de un alto grado de conocimiento y disponibilidad de métodos anticonceptivos, como ya se había mencionado, han favorecido el control de la natalidad y permite separar el matrimonio de la procreación. Ahora bien, también los cambios legislativos influyen en que se den estos cambios también en los tipos de familia.
La igualdad entre hombres y mujeres, la equiparación de derechos y de responsabilidades entre los cónyuges, la posibilidad de ruptura matrimonial, reforzando con esto la libertad del individuo y su capacidad de elección, también ha influido en que entonces se generen más familias monoparentales. Así el divorcio aparece como regulador de la vida de la pareja, como una solución que en ocasiones es necesaria como consecuencia de un fracaso matrimonial. Las leyes avalan que en este caso existan derechos, por ejemplo el concubinato, ya no solamente en el matrimonio, y también los procesos de separación y divorcio son más ágiles. Incluso en algunos países tienden a ser ya de manera electrónica o bajo unos medios mucho más rápidos, de tal forma que esto también promueve el aumento de las familias monoparentales. Ahora, los cambios económicos también son un factor importante, ya que destacan el aumento de la participación de la mujer en la actividad laboral, como ya también se había comentado, y también el hecho de que ya existen instituciones que se dedican al cuidado de los niños, al cuidado de los ancianos, a algunas otras actividades, permiten que entonces la mujer ya no solamente se dedique al hogar, a la cocina o al cuidado de sus hijos, sino que ella también salga y permite también mayor, que la mujer ejerza otras funciones además de la crianza. Por lo tanto, la familia nuclear tiene menor peso en nuestra sociedad. Ahora, vamos al concepto de familias monoparentales. Una vez que ya conocemos el contexto de dónde surgen, vamos a ver que las familias monoparentales son estas agrupaciones familiares de hijos dependientes económicamente de uno solo de los progenitores con el cual convive y que a la vez es el que ostenta, ya sea de hecho o de derecho, la custodia sobre los mismos. Las familias monoparentales pueden ser de diversos tipos, es decir, que las causas por las que se generan son diversas. En primer lugar, tenemos también a las familias formadas por viudos y sus hijos, las formadas tras una ruptura matrimonial o formadas tras la separación. También tenemos las surgidas a partir de un nacimiento fuera del matrimonio, sobre todo en madres adolescentes, entre otros. Ahora bien, estos son algunos de los tipos de familias que también podemos, tipos de familias monoparentales que también podemos encontrar, que son aquí, por ejemplo, abandono del hogar, ya sea del padre o de la madre, anulación de matrimonio, trabajo en localidades distanciadas por parte de alguno de los padres, ¿okay? Entre otros. Ahora bien, las familias monoparentales por separación, en este tipo de familias existen algunos estigmas todavía en este tipo de familias debido a que ya sea el hombre o la mujer percibe la separación en ocasiones como un fracaso. Y esto también genera varias dificultades emocionales, tanto en los padres como en los hijos. En el caso del matrimonio, las mayores dificultades que se pueden presentar son debido a las cuestiones legales y a las cuestiones económicas y de separación de bienes cuando existe algún conflicto en este ámbito entre la pareja en este caso. Y que los hijos sean, digamos, el punto intermedio entre la lucha legal de ambos padres. En el caso de la viudez, en estas situaciones han sido más aceptadas socialmente, puesto que generalmente la población tiende a solidarizarse con este tipo de familias y a tener mayor apoyo social. Ahora, también existen familias monoparentales vinculadas con la natalidad. Estas son las madres solteras. Una madre soltera consiste en tener descendencia sin un vínculo matrimonial, lo cual puede ser por elección, por no haber descartado la maternidad, aunque no haya aceptado el matrimonio, o porque se haya dado un embarazo inesperado y la madre haya optado por asumir la maternidad en solitario. En este tipo de familias influyen algunos factores, como la juventud. Si es una madre adolescente, por ejemplo, y que no termina sus estudios, tiene mayor dificultad para insertarse en el ámbito laboral. La falta de información acerca de métodos anticonceptivos, de cuidados prenatales, algunos otros. El nivel cultural bajo, ya que muchas madres solteras que provienen de estratos socioeconómicos bajos tienden a tener dificultades también para tener un ingreso laboral que les permita también cubrir las necesidades de sus hijos.
Um, y bueno, entre otras. Esto puede ser debido a madres o padres divorciados, o que nunca se han casado, pero simplemente quieren adoptar un hijo, del cual vamos a hablar posteriormente. Y bueno, de esta manera también puede surgir una familia monoparental. Algunos casos de estas familias monoparentales también son factores psicosociales, y estos factores no siempre permiten que se genere una familia monoparental a largo plazo. En ocasiones solo es pasajero. Por ejemplo, cuando es el caso de una larga hospitalización. En caso de la enfermedad de un padre o de una madre que se mantiene hospitalizado durante un tiempo, una vez que se reinserta en la familia, vuelve a formar otro tipo de familia, extenso, nuclear. Pero en ocasiones, la larga hospitalización también influye en que sea una familia monoparental. El trabajo de la pareja en localidades separadas y distanciadas, la emigración y la encarcelación son algunos de estos factores sociales. Ahora, algunas problemáticas que se presentan en este tipo de familias son el empleo, la vivienda, la educación y algunos aspectos psicosociales como los que ya mencioné. En cuanto al empleo, cabe añadir que las familias encabezadas por mujeres tienen mayor dificultad que los hombres para encontrar un empleo, debido a que existen grandes estereotipos en nuestra sociedad que dificultan que la mujer no solo se inserte en el ámbito laboral, sino que también los mismos jefes de empresas o de algunos lugares donde se insertan las mujeres a trabajar tienden a discriminar a las mujeres, considerando que ellas tienden a ausentarse más debido a enfermedades de sus hijos, a faltar al trabajo, y de esa manera prefieren no contratarlas, motivo por el cual para muchas mujeres el empleo es una de las grandes dificultades para poder mantener económicamente a sus hijos, aunado a que ellas son menos remuneradas que los hombres, por una cuestión también social. Muchas veces también al estar dentro de un mercado laboral no garantiza un buen nivel de vida, debido a la discriminación laboral que sufre la mujer cabeza de familia. En ocasiones se ven obligadas a trabajar, en muchos casos, cobrando sueldos más bajos, trabajar horas extras, etc. O a recibir discriminación en el mismo ámbito laboral. Esto también aunado a que cuando ellos poseen un menor nivel educativo, son jóvenes, o no poseen experiencia laboral, o no han trabajado antes, como en el caso de las madres adolescentes, tienden a tener mayores dificultades que el resto de las madres en familias monoparentales. Algunas otras problemáticas psicosociales son que las mujeres que tienden a perder, en este caso, al padre de su hijo o a su compañero sexual, también pierden la seguridad de la relación de pareja y el rol de padre que ejercía y que ésta aportaba a la familia. Entonces eso también genera que muchas mujeres pues pierdan como tal esta fantasía, estas imágenes, estas creencias que poseen a largo plazo acerca de la familia que pensaban como tener como familia nuclear, por decir algún ejemplo. Ahora bien, también a menudo la ruptura de convivencia familiar supone además la erradicación del propio ambiente y la pérdida de amistades y relaciones. Las mujeres, al dedicarse a la crianza de los hijos y a la manutención del hogar, generalmente tienden a dejar de lado algunas redes de apoyo, como lo que son relaciones familiares, relaciones sociales, actividades que fomenten también su bienestar integral, como actividades lúdicas o de desarrollo personal, etc. Lo cual también influye en que se sometan a mucho estrés, muchas de las madres, y que eso también influye en la conducta de los hijos. Ahora bien, sigue también la sociedad preservando ciertos prejuicios y actitudes y cierta condena social hacia la madre soltera, separada o divorciada, más que hacia los hombres, hacia quienes hay un mayor apoyo por parte de su familia extensa. Justo lo que acabamos de comentar, en cuanto a los padres solteros, ellos también enfrentan dificultades para equilibrar los tiempos entre el cuidado de los hijos, el afecto y la cuestión laboral, en cuanto a también
la discriminación, aunque menor que la mujer, pero bueno, la diferencia en los padres solteros es que ellos tienden a tener mayor oportunidad laboral y mayor apoyo psicosocial. En este caso, por parte de abuelas, madres, tíos, tías, etcétera, más que la mujer, por ejemplo. Sobre todo en el caso de madres adolescentes, que en ocasiones son corridas de su casa, y bueno, en el caso de un hombre es más factible que esté apoyado o contenido por parte de la familia. En Bogotá, en el año 2007, se realizó un estudio en el que se entrevistaron a varios hombres y se encontraron algunos datos interesantes. Por ejemplo, que los padres que reciben ingresos, solamente 4 de ellos sobreviven con un mínimo en comparación con 6 de ellos que reciben más del mínimo, salario mínimo, los cuales son distribuidos básicamente para atender las necesidades básicas de la familia. Las responsabilidades asumidas en torno a sus hijos hacen alusión a funciones de protección, de logro, de realización personal y bajo un rol de proveedor económico, por lo que muchos de ellos tienen la dificultad de poder equilibrar estos roles entre proveedor y entre también esta parte afectiva. Asimismo, para los hombres entrevistados, ser capaces de atender las necesidades básicas de sus hijos les da también una forma de expresar cierta hombría, cierto reconocimiento social. Sin embargo, es común analizar que dentro de las mayores responsabilidades adquiridas por los hombres se encuentra satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, otro objetivo también muy importante para los padres que se encontró en este estudio, y que lo mencionó Jimeno en el año del 99, es el gran interés por parte de los padres de la responsabilidad educativa de sus hijos. Es decir, el que ellos puedan desarrollarse en el ámbito educativo y posteriormente tener un trabajo estable, lo cual también es una de las prioridades para ellos. Ahora bien, también se ha encontrado que los padres en esta situación tienden a ejercer roles que anteriormente se consideraban como estos roles femeninos, es decir, al realizar actividades domésticas, al tener cuidado de sus hijos, por ejemplo, a peinarlas, a lavar la ropa, etcétera, ¿no? Lo cual también permite que ellos se basen en una perspectiva de género, en el que no se estigmaticen los roles del hombre solamente hacia la parte de proveedor económico, sino que estos roles se hagan mucho más equitativos. Ahora, los hijos de las familias monoparentales también se enfrentan a diversos retos. En el caso, por ejemplo, de hijos que viven una separación o un divorcio, generalmente, bueno, en algunas ocasiones, ellos presentan inseguridad, mayor necesidad de protección, o en ocasiones también si la madre o el padre tiene sentimientos negativos hacia la expareja, se generan también, bueno, ellos reciben ya sea la culpa o ya sea esos sentimientos negativos reflejados hacia ellos, por decir algo, ¿no? Te pareces a tu papá, no deberías actuar de esta forma, y de esta manera ellos cargan con todo el peso emocional pues de esta separación y de los conflictos entre los padres, colocándose en medio. Algunas también conductas que se manifiestan en los hijos son la fantasía, bueno, alguna, no conductas, sino más bien se genera la fantasía de reconciliación de los padres, sobre todo, bueno, estos hijos de padres separados y divorciados. Algunas otras, digamos, conductas que se presentan en los hijos son problemas emocionales, dificultades escolares, problemas de salud, y algunas conductas agresivas, sobre todo cuando habitan en ambientes tensos derivados del estrés y sobrecargo de las madres y padres solteros. Sin embargo, cabe añadir que esto no es determinante de estas familias monoparentales, porque en algunos otros estudios también se ha encontrado que no hay tales diferencias tan significativas entre las familias nucleares, extensas o las familias monoparentales. Por lo que es importante que exista un buen ajuste psicológico en las figuras parentales para que entonces ellos puedan proveer de la estabilidad y la seguridad a los hijos. Y de esta manera las conductas pueden ser más momentáneas. Esta inseguridad, sentimiento de inseguridad, este temor al abandono o esta situación de desprotección en los hijos
o estrés en las familias tiende a ser momentáneo cuando se generan esos ajustes psicológicos y cuando los padres o madres, que son la jerarquía de estas familias monoparentales, se apoyan también o generan ciertos círculos de amistad o redes de apoyo. Ahora, en el caso del divorcio, como ya lo habíamos también abordado, también una de las dificultades que presentan los hijos es esta sensación de culpabilidad o de sentir que ellos son los causales de la separación de los padres, lo cual puede producir un temor irracional relacionado con que sus padres nunca vuelvan a quererlos o no vuelvan a estar con ellos. Al niño se le puede encomendar también tareas como la de servir de espía entre los padres, informar cuánto gasta, qué hace, con quién sale, o solicitar que informe todo lo que ve acerca del otro progenitor, lo cual también genera que ellos se sientan absorbidos emocionalmente y eso les genera rebeldía, depresión y algunos otros síntomas. Y bueno, o que en ocasiones también tienen asumir roles parentales. Ahora bien, la soledad de la madre puede llevarla también a solicitar al niño cosas emocionalmente, cosas emocionalmente irracionales o incómodas o también disfuncionales hacia los hijos, sobre todo cuando este es demasiado pequeño, esperando que supla las funciones del marido perdido, es decir, que sea quien ejerza un rol complementario de padre, ¿no? O de madre en su caso. Ahora, por lo que ya una vez abordadas las problemáticas a las que se enfrentan estas familias monoparentales, vamos a comentar algunas de las sugerencias que podrían tener los padres de familia para poder afrontar estos retos, estas dificultades a las cuales se pueden enfrentar. Las sugerencias que se les puede dar a los padres de familia son las siguientes. En primer lugar, vemos que es relevante que existan redes de apoyo, tanto para madres como para padres en familias monoparentales, ya que eso les permite que de esta manera puedan equilibrar los roles que ejercen. Por decir, si un padre o una madre se dedica a las labores domésticas, a trabajar, a llevar a los hijos a la escuela, a checar calificaciones, es muy absorbente y en ocasiones dejan de lado las satisfacciones y necesidades personales, ya sea en cuanto a roles de amistad, ya sea en cuanto a tiempo libre, actividades de ocio, actividades formativas, laborales. Entonces es importante que sobre todo tengan estas redes de apoyo, que podrían ser familia, amistad, o algunas instituciones que puedan darles este apoyo que requieren, como guarderías, para que entonces ellos puedan salir un rato, a distraerse, para que ellos puedan también dejar encargados a los hijos y quizá también poder iniciar una relación de pareja o conocer a otras personas, en fin. Esa sería alguna de las sugerencias. La segunda sería promover el equilibrio de roles en el padre o la madre soltera, obviamente basado en lo anterior. La administración financiera, debido a que si ellos, por decir, en caso de la viudez, si ellos son los que absorben o ellas son las que absorben todos los gastos de la familia, es importante que exista una administración en cuanto a los gastos, los ingresos y los egresos, de tal forma que pueda rendir el gasto para cubrir las necesidades básicas de la familia. Ahora, otro punto también es promover el apoyo legal, el que tanto padres como madres puedan informarse acerca de los derechos que ellos tienen, acerca de los apoyos y las instituciones que pueden proveer cierta ayuda ante estas dificultades que ellos puedan presentar, ya sea de manera psicológica, ya sea en cuanto a custodia, ya sea en cuanto a pensión alimenticia, para que no todo recaiga sobre alguno de ellos. También es importante trabajar con las creencias y mitos disfuncionales que existen en torno a las familias monoparentales. Por decir algo, en ocasiones también se suele creer que las mujeres divorciadas, separadas, pues no son tan, que tienen un hijo, bueno, es probable que algunos mitos sean que ellas no van a poder tener una pareja o casarse y que solamente se deben dedicar a los hijos. Algunos mitos, por ejemplo, en los hombres que encabezan una familia monoparental, también puede ser que
que posiblemente ellos no puedan dedicar un tiempo de calidad a sus hijos por sentirse absorbidos por la presión laboral. Entonces es importante trabajar con estos mitos y promover que se generen creencias mucho más funcionales que les permitan afrontar las dificultades de la vida diaria con los hijos pequeños. Ahora, es también importante que exista una resignificación del proyecto de vida, sobre todo cuando pasan de una familia nuclear, se genera una separación, un divorcio, y pasan a formar parte de una familia monoparental, ya que las expectativas que tenían en torno a la relación de pareja, en torno al matrimonio, en torno pues en general a la vida en pareja o a esta familia nuclear, se rompen y se empiezan, es en ese momento en el que es importante que se genere un nuevo proyecto de vida, nuevos estilos de vida, en el que los niños pequeños se adapten a vivir con una y otra familia, por decir si papá los visita fines de semana, si la mamá los ve entre semana o viceversa. Es importante que exista también este proyecto de vida futuro y que se adapten también a estas circunstancias de vida. Otra sugerencia a los padres es promover estrategias de afrontamiento y la resiliencia, sobre todo en familias que viven duelos por viudez o separación por violencia. Y bueno, otra sugerencia también es apoyar a las mujeres para insertarse en el ámbito laboral, sobre todo cuando son madres que se embarazaron a una temprana edad o cuando también son madres que tienen un estatus socioeconómico bajo. Es importante que se les apoye para que entonces puedan insertarse en el ámbito laboral o que ellas puedan generar algunos proyectos para ir generando recursos, ingresos, vender algunas cosas, para que de esta forma puedan también ser jefas de familia que puedan cubrir los gastos necesarios que su familia requiere. Algunos tips también generales que pueden servir, sobre todo con hijos pequeños, son que los padres y las madres en familias monoparentales siempre tengan presente el cuidarse a sí mismos, el estar bien consigo mismos, para poder también fomentar este equilibrio en los hijos. Si un padre o una madre trata de estar en equilibrio y trata también de buscar bienestar personal, pues es más probable que el ambiente que se genera en la familia sea un ambiente cálido, un ambiente de poca tensión y que entonces también eso se va a reflejar en sus hijos. Pasar tiempo con ellos, construir un lugar seguro y estable, que existan horarios, que existan reglas, que existan límites, para que entonces ellos puedan crecer bajo este entorno de seguridad. Que exista comunicación con los hijos acerca de sus emociones, acerca de cómo viven estos procesos, mantener siempre los límites, no descargar la ira contra los hijos, sobre todo cuando en ocasiones se sienten absorbidos por esta cantidad de roles que asumen. Entonces también es importante que ellos busquen una manera de canalizar este enojo, esta ira o este estrés. Pedir ayuda a los demás si lo consideran necesario. Planear anticipadamente situaciones de emergencia. Por decir algo, si en una ocasión tener una lista de emergencias, es decir, ante situaciones emergentes, ¿cuál va a ser el plan de acción? Por decir algo, si la mamá se enferma y la hija o el hijo también, ¿qué va a ser lo que se va a realizar en esos momentos? Y aquí viene un ejemplo de una madre que comenta: una vez eran las 6 de la madrugada y estaba tan enferma que ni siquiera podía alimentar a mi bebé. Sabía que mi amiga Lidia estaría despierta, ya que sale cada mañana para correr. Así que la llamé y ella llegó enseguida. Por eso se refuerza tanto esta parte de las redes de apoyo. Otro punto también importante sería ser creativo con el cuidado de los hijos. Es decir, buscar el equilibrio entre estos roles y estas funciones. Y buscar la forma de cuidar a los hijos sin descuidar también el aspecto personal. Aquí hay un ejemplo que dice esta persona también: mi amigo vigilaba a mi bebé mientras yo hacía los recados, y yo cuidaba de su bebé mientras él y su esposa salían a cenar. De esta forma también se pueden establecer acuerdos y negociaciones con las redes de apoyo para que entonces no se descuide también estos aspectos personales en los progenitores. Y bueno, eso sería todo por este tema. Espero haya sido de su agrado y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Hola, soy la psicóloga Carolina Mena de la Rosa y les voy a hablar acerca de la problemática en la adopción, en estas familias que adoptan
Y me voy a basar y voy a hacer mucho énfasis en qué pasa con los niños. Y bueno, vamos a presentar alguna perspectiva acerca de la problemática y también una perspectiva acerca de la posibilidad de enfrentamiento o solución en cuanto a esta situación que viven los niños. Bueno, pues como preámbulo necesitamos saber que estos niños tienen la fortuna de ser recibidos por familias acogedoras con una alta motivación por tener hijos y que suelen disponer de estos recursos afectivos y económicos para atenderlos. Además, cada niño llega con su propia historia y vivencias personales. Ello suele suponer a edades tempranas la imposibilidad de establecer una vinculación adecuada, porque precisamente su edad es corta. Los padres adoptivos no disponen de tanta información concreta acerca de los síntomas y acerca de ciertos comportamientos que son habituales en este tipo de niños. Y además tampoco poseen como tanta información acerca de la forma de ayudarlos. Los padres adoptantes, es decir, estas personas que conforman este núcleo familiar y que son adoptantes, los que adoptan al niño, se perciben a sí mismos como menos hábiles. Ellos piensan que son menos hábiles para llevar a cabo esta tarea educativa eficaz con sus hijos, tal como ellos desearían hacerlo. Y en esto también se incluyen las expectativas y el paradigma social. Los padres adoptantes también se preocupan mucho por esta importancia de dar apoyo afectivo al niño y además en este tipo de familias se identifica muchísimo más la clara diferencia de roles. En la situación de inexperiencia de estos padres y a falta de conocimiento y además del manejo de lo que pudiera estar presente en sus hijos, ¿sí? Papá y mamá les convendrá saber que, primero, que las consecuencias de un apego o vinculación no establecido en su momento se manifestarán mediante varias conductas y estas conductas van a tener esta característica de poner a prueba constantemente el amor de estos padres, es decir, el niño adoptado va a tratar de hacer ciertas cosas, ciertas conductas para poner a prueba este amor que sí, los padres sí le tienen, sin embargo, esta falta de vínculo afianzado pues no está, ¿no? Y no lo permite. Y entonces, esta vivencia y esta convivencia entre padres e hijos adoptivos no es más que un proceso sutil de exigencias, de manipulaciones, de mentiras, de insultos, ¿sí? Y que incluso estos comportamientos también se van a tornar violentos y bueno, estos comportamientos violentos van a estar dirigidos precisamente hacia las personas que los quieren, que quieren a los niños. Y bueno, ya teniendo un panorama o un encuadre acerca de estas características de este tipo de familias que adoptan, aquí viene una pregunta importante, ¿qué es el vínculo? Bueno, el vínculo es la relación emocional especial, y esto es bien importante, especial, que se establece entre el niño y la persona que lo cría o lo cuida. El vínculo se expresa por el modo en el que el niño establece y emite determinadas conductas con un objetivo. Este objetivo es mantener físicamente cerca la persona de referencia. El vínculo tiene una función primordial. Esta función obedece a una necesidad vital de reducir la ansiedad que permite este afrontamiento de situaciones generadoras,
precisamente de ansiedad. Y bueno, el vínculo como trastorno clínico, ¿sí? Como trastorno clínico va a ser este trastorno reactivo de la vinculación que a partir del DSM-4 se establece como esta relación social que en la mayor parte de estos contextos se va a manifestar marcadamente alterada y inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto, y precisamente se va a marcar esta edad de antes de los 5 años. Ahora bien, ya como trastorno clínico el vínculo se va a establecer en dos tipos. Uno es el tipo inhibido. Este tipo inhibido de trastorno reactivo de la vinculación, ¿sí?, es el que consta en esta alteración dominante de la relación social, en la que reside una incapacidad, y eso es lo importante acá, que persiste para iniciar la mayor parte de las relaciones sociales y responde a ellas de modo adecuado a un nivel de desarrollo del sujeto. Y entonces aquí el niño lo que hace es retraerse. El tipo desinhibido, ¿sí?, se da cuando la alteración dominante de la relación social consiste en una sociabilidad discriminada o una ausencia de selectividad en la elección de figuras de vinculación. Y entonces en este tipo de trastorno reactivo de la vinculación, en el desinhibido, el niño, digamos que no va a tener esta importancia acerca de con quién se relaciona y con quién. Bueno, ¿cuál es la importancia del vínculo? Primero tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que este vínculo o esta importancia se va a presentar en este sentido. El trastorno del vínculo, cuando se ha producido rupturas traumáticas en el lazo afectivo, ¿sí?, niño-madre, desde las etapas más tempranas, ¿sí?, diversas pueden ser las causas. Es decir, la ruptura entre el vínculo madre e hijo puede estar causada por abandono, maltrato, también por separaciones, por niños que ingresan a centros de acogida y que posteriormente además son adoptados, y estos niños también pueden haber estado en incubadores. Y este trastorno se va a asociar o está asociado a una crianza claramente patológica que puede adoptar la forma de desatención persistente de estas necesidades emocionales. Y estas necesidades emocionales van a ser básicas para que el niño pueda contar con bienestar, con afecto y con estimulación. Sin embargo, los niños, ¿sí?, suelen poner a prueba constantemente el amor de sus padres, y estos lazos, ¿sí?, que tienen en común, pues también van a estar como yendo y viniendo, ¿no? Van a estar más acercándose y alejándose, precisamente por esta conducta del niño de poner a prueba el amor que sus padres sienten por él. Y además el niño va a presentar en este sentido varias exigencias. Estas exigencias, bueno, además de ser exigencias, son manipulaciones, son mentiras, que ya habíamos comentado, y van a incluir en su comportamiento la agresión también y la violencia. Y la violencia hacia quienes los quieren. Además, estos niños van a presentar por lo general somatizaciones frecuentes. Estas somatizaciones van a estar, digamos, representadas por dolores de cabeza, ¿sí?, por supuestas enfermedades para conseguir la atención de la otra persona, principalmente de los padres adoptivos. Y bueno, hay que tomar en cuenta, ¿sí?, que cuando se habla del vínculo, cuando se habla de la familia adoptiva, de hijos adoptivos, ¿sí?, hay que analizar a cada niño en su ambiente natural y además en su situación específica. Y hay que revisar la historia, hay que revisar los sentimientos
y además los factores de riesgo presentes que están en torno al niño y de su contexto. Y bueno, hay que tomar en cuenta, y esto es muy importante, que un vínculo roto y no establecido, además, ¿sí?, va a causar probablemente que un niño sea inseguro, ¿sale?, que un niño sea temeroso, y que además no solamente sea temeroso en su entorno, sino también a futuro. Y bueno, pueden aparecer, además de los ya mencionados, las conductas que ya mencionamos, pueden aparecer también algunos síntomas, como por ejemplo la hiperactividad, como por ejemplo la impulsividad. Y además también estos niños pueden en cierto momento estar fuera de control en cuanto a su comportamiento. Además, esta sintomatología que se manifiesta desde el retraimiento extremo, que ya lo habíamos comentado, o estas conductas disruptivas, que es como la línea que siguen estos niños, ¿sí?, que cursan con la hiperactividad también, ¿sí?, con el déficit de atención, con la impulsividad, pero siempre hace falta grandes traumas para que un niño pueda desarrollar problemas de vinculación, como es la ruptura del vínculo madre-hijo. Las largas horas de trabajo de muchos padres, ¿sí?, los sustitutos temporales, las guarderías en etapas anteriores a los 2 años, pues no facilitan que se establezcan los tiempos ni la calidad que muchos niños necesitan como para este vínculo. Y bueno, las cosas así, ¿no?, el panorama posible sería tener dificultades en cuanto a problemas previos a la adopción, ¿sí?, que surgen en torno a una adaptación a las familias nuevas para los niños y sus costumbres y al nuevo entorno social. Es decir, el niño necesita tener este proceso de adaptación a su nuevo entorno familiar y social más próximo, que es su nueva familia. Y por otra parte también se tienen las dificultades en la evolución, ¿sí?, conforme el niño crece, es decir, estas dificultades en cuanto al desarrollo, tanto físico como cognitivo y principalmente psicológico. Y bueno, es interesante valorar la posibilidad de centralizar la atención multidisciplinaria que los niños requieren. Y estas áreas que se incluyen en esta tarea multidisciplinaria serían la neuropediatría, sería la psicología, la psiquiatría, la rehabilitación fisioterapéutica, la logopedia, la pedagogía, la estimulación multisensorial. Esta atención multidisciplinaria se lleva a cabo por lo regular en centros de atención específicas para niños y principalmente para el niño adoptado, ya que la mayoría van a presentar problemas neuropsicológicos, ¿sí?, y en alguna de las áreas del desarrollo, por ejemplo la cognitiva o tal vez la motriz. Es importante atender al diseño de estrategias para esta atención temprana, para que se optimice primero el pronóstico médico y también esta cuestión psicosocial a futuro sea reforzada para estos niños. Ahora, otras de las dificultades que pueden presentar estos niños son, por ejemplo, el retraso general del desarrollo, problemas de aprendizaje, retraso del lenguaje, trastornos de conducta y TDAH y problemas psicológicos. Y no se pueden dejar a un lado las dificultades emocionales que pueden experimentar por la interrupción de este vínculo. Y bueno, este es un llamado y también una recomendación a los padres. Vamos a responder un poquito a esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo responder de la manera más adecuada ante las dificultades en estos niños, en estas familias que adoptan? Primero, una cuestión importante es explicar a los padres el origen del problema. Fomentar que expliquen sus sentimientos y sus emociones, como por ejemplo la tristeza o la alegría.
y que se vayan más a este tipo de cuestiones, sentimientos y emociones, más que al hecho. Marcar muy claramente las consecuencias de las conductas que se quieren corregir en los niños. Cuando se produce una conducta inadecuada que se quiere corregir, se retira la atención por completo y se le hace saber que estamos tristes, por ejemplo, ¿sí? Porque él no está comportándose, digamos, como se espera. Hay que rechazar las conductas malas del niño, pero nunca al propio niño. Una cosa es decirle, vas a levantar tus juguetes, y otra cosa es decirle, eres un desordenado. Lo segundo, pues no se lleva a cabo. Trabajar aspectos también concretos de su conducta, muy específicos, e incrementar el tiempo de ocio juntos, para que la convivencia se fortalezca. Recordarle cuánto se le quiere y lo importante que es para la familia. Y si hay problemas de impulsividad o atención, podemos incorporar juegos que fomenten la demora de la respuesta y además el pensar antes de actuar. Otra de las técnicas que se van a usar es abrir el puente y la puerta para que el niño y los padres puedan relacionarse en base a sentimientos y emociones. ¿Y cómo es que los padres pueden apoyarse como para cumplir estas técnicas? Bueno, pues primero pueden utilizar la priorización de la calidad versus la cantidad de las interacciones, es decir, de la convivencia. Utilizar esta técnica que se llama el diario emocional. El diario emocional es un recurso y es un registro que se usa tanto como para padres como para hijos, para identificar precisamente los sentimientos y los comportamientos que les preocupan, y que además esto se pueda compartir en familia. Además, otra técnica que se puede utilizar es el tiempo fuera, y en este caso para corregir las conductas que no se desean, que no se esperan. La economía de también, y darle protagonismo y saber alabarle las cuestiones y las conductas que hace bien. Estas actividades deben ser vividas por el niño como un espacio lúdico y no precisamente como deberes. Además, hay que saber escuchar, acompañar, conectar con el mundo interior infantil, y esta es la mejor manera de construir a jóvenes también fortalecidos en cuanto al vínculo. Ahora, ¿cómo mejorar la vinculación? Bueno, este es un proceso que se va a llevar a cabo más en el ambiente psicoterapéutico, y se van a proveer a los padres de herramientas para trabajar con estos niños para fortalecer precisamente ese vínculo, y además para contrarrestar las problemáticas que se establecen. Y es necesario tomar en cuenta que se deben de crear lazos afectivos saludables con los hijos, y no solo la cuestión de dedicar más tiempo, no solamente darle más tiempo al niño, sino hacer este tiempo de calidad. Y además del tiempo de calidad, buscar la calidad en las relaciones. Es decir, que haya una relación dual adecuada, que tengan importancia la comunicación, la expresión de sentimientos. Y bueno, algunas cuestiones muy específicas y claras que se van a manejar de parte de los padres hacia el hijo son: 1. Saber escuchar a los hijos. Esta es una clave del fortalecimiento del vínculo. Ante cualquier demanda del niño se debe tener tiempo para escucharle y darle, asegurarse que se le dé el mensaje: tus padres están aquí para escucharte y ayudarte en lo que necesites. Además, la empatía parental. Esta es la capacidad para percibir los signos emocionales del niño, y estos signos emocionales nos van a manifestar a nosotros como padres las necesidades de atención afectiva y saber dar la respuesta adecuada por parte de los padres. Esto es la empatía parental, precisamente esta capacidad de percibir estos signos. Y la resiliencia parental.
Es decir, cuando los padres tienen la capacidad de tomar el timón de sus vidas, además saber identificar y analizar ciertas situaciones problemáticas que pueden afectar a la familia y además tomar decisiones para tomar esas oportunidades que pueden, digamos, solucionar los conflictos. Otro aspecto es aprender a hablar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones como padres. Enseñarles a los niños a identificar sus emociones para que así puedan encauzarlas debidamente. Y bueno, para esto se debe atender a lo que se hace día a día. Por ejemplo, preguntarle al hijo cómo te fue en el colegio, qué hiciste en el colegio, y no dejar de tocar esta cuestión de cómo el niño se ha sentido. Otro aspecto es ser coherentes y predecibles. Si se exige a los niños comportamientos o actitudes que son contrarias a la forma de actuar de los padres, entonces a los niños se les crea duda y además desorientación. Fomentar los estilos democráticos. Este estilo se caracteriza porque el niño se siente amado y aceptado, pero también comprende la necesidad de que le coloquen, más bien de que le establezcan y de cumplir las reglas. Y como padre o madre se debe ser generoso, pero a la vez se deben de establecer los límites de forma clara. El otro aspecto es incrementar los tiempos de ocio juntos, es decir, los juegos familiares, la lectura de cuentos, el poder hablar de temas de su interés, ¿sí? Son actividades que van a potencializar los lazos afectivos. Es también muy importante hablar sobre lo que sucede y preocupa en el día a día, no solamente como nada más sentarme a jugar con el hijo, sino también acercarme a lo que le está sucediendo. Y bueno, alguna recomendación para los psicoterapeutas. El trabajo se va a centrar en el propio niño y en las personas actuales de referencia, es decir, en los cuidadores. A nivel familiar y en su entorno inmediato, ¿sí? Es decir, esta intervención se va a realizar tomando en cuenta diversas áreas y diversos campos que el niño esté en contacto, como por ejemplo la escuela, grupos de aprendizaje, grupos de convivencia, amigos. El objetivo fundamental en el trabajo con estos niños es reforzar la línea emocional del niño. Ese va a ser nuestro objetivo, que el niño vaya ganando confianza en sí mismo a medida que le proporcionen mayor apoyo afectivo por parte de las figuras de referencia y que además este ambiente sea predecible y estable. Puede ser necesario también reelaborar antiguos traumas y acompañar al niño para afrontar nuevas situaciones. Y bueno, familias en posibilidad de dar amor a estos niños, recuerden, los niños y las niñas que carecen de la guía y protección de adultos tienen mayor exposición a la violencia, al maltrato físico, a la explotación e incluso a la muerte, porque muchos de estos niños también están en situación de calle. Suelen ser más vulnerables y además corren mayor riesgo de padecer trata de menores, de menores de edad, discriminación y además otros abusos. Además, estos niños y niñas van a tener que enfrentar o tienen que enfrentar malnutrición, enfermedades, traumas físicos y psicosociales también, porque por el estigma los marcan mucho y los limitan, y limitaciones en su desarrollo cognitivo y también en su desarrollo emocional. Y bueno, con esto cerramos nuestra explicación y nuestra exposición. Muchas gracias.